a 9 de la mañana. UCI, un canal inteligente. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. Ahí va. Hashtag, tendencias, virales y tus influencers favoritos. Y favoritas en un solo lugar. En UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Muebles Maldonado, creaciones originales, pequeños detalles que dan personalidad y ambientan tu hogar. Ubícanos en nuestro único local de exhibición y venta. Calle Solidaridad, Manzana H, lote 1B, Parque Industrial de Villa El Salvador. Gracias, Muebles Maldonado. Si estás pasando problemas y conflictos en tu área de salud, en el área económica, en tu área emocional, estaremos los días lunes y miércoles de 11:30 a 12:30 de la noche, compartiendo contigo algunos principios que te van a poder ayudar y te van a poder dar luz acerca del tema. Así que nos vemos pronto en tu programa Tiempo de Guerra, un programa de mucha edificación para tu vida. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio del Instituto del Futuro, aquí en UCI, un canal inteligente. Programa, por supuesto, que viene con el auspicio de la Fundación Frederick Naumann. Hoy tenemos un tema, bueno, ustedes están todos viendo, imagino, lo que está pasando en los Estados Unidos. El tema era justamente el futuro de las relaciones entre Perú y los Estados Unidos. Y nosotros imaginamos que para este momento ya tendríamos un ganador. En los Estados Unidos normalmente los resultados se conocen en el mismo día de las elecciones. Ya han pasado varios días y todavía no sabemos a ciencia cierta si el candidato demócrata, el señor Joe Biden, es el nuevo presidente de los Estados Unidos o si el presidente Donald Trump ha logrado, contra todo pronóstico, reelegirse. La cosa está muy complicada en los Estados Unidos. Desafortunadamente pareciera que la voluntad popular que prima, porque la mayoría de votos está a favor del candidato demócrata,
tiene todavía el filtro, ¿no?, que significa el colegio electoral, que es un sistema que trata de alguna forma de representar el hecho de que los estados tienen diferentes tamaños y diferentes tamaños sobre todo poblacionales. Así que es un sistema complicado que da este resultado por ahora de gran incertidumbre. Y además también un elemento adicional de incertidumbre es que el presidente Trump ha dicho de que, bueno, él no cree estos resultados, para él hay un fraude, hay una cosa media rara. Sinceramente pareciera que estuviéramos expectando las elecciones en un país de América Latina, tan acostumbrado como estamos nosotros a no tener claros vencedores, a no tener perdedores, digamos, con elegancia para aceptar, para aceptar su derrota, como ha sido más o menos la tradición en los Estados Unidos hasta ahora. Pues bien, vamos a conversar sobre el futuro de las relaciones entre Perú y Estados Unidos, pero inevitablemente vamos a tener que conversar un poco más sobre las elecciones mismas y lo que significa todo este barullo, todo esto que estoy yo describiendo de la forma, espero, más elemental posible. Y para eso tenemos a dos invitados espectaculares. Luis Chuquiguara, el embajador Luis Chuquiguara, director general del Foro Peruano de Relaciones Internacionales, y también a Miguel Rodríguez Maqui, especialista en Relaciones Internacionales y presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional. Así que a los dos, a Luis y a Miguel, un saludo, por favor. Un placer realmente tenerlos aquí con nosotros. Luis, si quieres decir unas palabras antes que nada. ¿O Miguel? Bueno, a ver, mientras parece que estamos terminando de conectarlos, ¿no? Muy buenas tardes, Carlos. Ah, perfecto. Un placer, agradeciendo la invitación. Gracias, Luis. Gracias, embajador. Embajador Chuquiguara. Yo, por supuesto, por la confianza, le digo Luis, el embajador Chuquiguara. Quiero aprovechar entonces para comenzar, ¿no? Preguntándole qué le parecen estas elecciones en los Estados Unidos, o sea, lo que estamos viendo, el hecho de que 3 días después no tengamos resultado claro. ¿Le sorprende, para comenzar? Bueno, a ver, creo que hay que poner las cosas en contexto. 10 días atrás, hace apenas una semana, las encuestas en los Estados Unidos marcaban un diferencial de 10 puntos respecto a la diferencia que llevaba el entonces favorito, el candidato demócrata Biden, respecto al presidente actual en ejercicio, Donald Trump. Esas encuestas han estallado ante el embate de la realidad de las ánforas. Lo que me parece importante a estas alturas, luego ya prácticamente casi concluido el escrutinio y con el vaticinio casi certero de que finalmente será el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, señalar que lo que más impacta es la magnitud de lo estrecho del resultado, ¿no? Es un resultado sumamente estrecho que prácticamente reproduce el resultado del 2016. Estados Unidos, la sociedad americana está polarizada, está altamente dividida. Creo que no ha habido en ese sentido un ganador absoluto, ¿no? No ha habido ni una ola azul ni una ola roja, por los colores que identifican a los demócratas y a los republicanos, ¿no? Y que hay un resultado muy ajustado. Cierto es que el escrutinio, por las particularidades que todos conocemos, la diferencia entre lo que es ser elegido al colegio electoral respecto al voto mayoritario popular, marca un diferencial de casi 4 millones. Similar también a lo del 2016, donde hubo un diferencial de 3 millones. Así que esta nueva situación, creo, lo importante es que marca seguramente el inicio de un nuevo régimen, de un nuevo gobierno demócrata, pero lo estrecho del resultado, y quizás a eso podremos referirnos con más amplitud en el curso del programa, marca un curso estrecho de acción respecto al nuevo gobierno demócrata de Joe Biden y a su relación con América Latina en general. Perfecto. Está también con nosotros ya Miguel Rodríguez Maqui. Miguel, quisiera saludar y también darnos tus primeras impresiones de estos resultados inconclusos en los Estados Unidos en estos momentos. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes con todos ustedes, Jennifer.
y el embajador Luis Chuquiguara y a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. Coincido plenamente con lo ya referido y quiero añadir algo más. El resultado de la elección es el resultado de lo que ha producido en Estados Unidos la pandemia contra Donald Trump. Seamos claros. Si no hubiera habido pandemia, Donald Trump ganaba de sobra. Y realmente, en consecuencia, esta situación abrupta que ha acontecido en Estados Unidos, pues ha coludido contra un presidente que se pelea con todo el mundo, que no tiene temperamento emocional, inteligencia emocional, que hizo cosas importantes en términos económicos y el proteccionismo le ligó, tenemos que decirlo así, pero en última instancia, con cerca de 235,000 muertos y 9,5 millones de contagiados, Carlos, es evidente de que la imputación política, social, económica y todas las que más se puedan haber han ido sobre los hombros de Donald Trump, seamos claros. Okay. De manera que pocas han sido las virtudes, a mi juicio, de Joe Biden para estar muy, pero muy cerca, casi un virtual presidente, porque la gente ha votado de manera atípica, con más de 98 millones de votos por correo. Eso nunca se ha visto en la historia de Estados Unidos. Y la gente lo ha hecho porque no quería salir de la casa por la pandemia a la que me refiero, y también lo ha hecho contra Donald Trump. Solamente así se explica por qué se ha producido esas reversiones de la votación en Pensilvania. El día miércoles todos creíamos que holgadamente ganaba Donald Trump, le llevaba, fíjate, 300,000 votos de diferencia. El día de hoy, los votos por correo que se están contando dice otra cosa, y lo mismo pasa en Georgia y seguramente en Nevada, y sabremos qué pasa en Carolina del Norte y Arizona. En Arizona. Esa es la realidad. Y seguiremos explorando un poco algunos de los ángulos que has señalado tú, entre ellos el hecho de que si no hubiera habido pandemia, en tu visión, ya estaría de presidente reelegido probablemente Donald Trump. Ahora, yo diría que si él hubiera manejado mejor la pandemia, también estaría reelegido. Tenemos también con nosotros a Jennifer Gómez de la Fundación Frederick Naumann, a quien invito ahora para que nos dé el saludo tradicional ya en este programa, este conversatorio que tenemos todos los días viernes aquí en UCI, un canal inteligente. Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Mucho gusto. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jennifer Gómez Velázquez, estoy a cargo de la administración de la Oficina de Países Andinos de la Fundación Friedrich Naumann. Estamos acá apoyando a nuestro socio Instituto del Futuro, como siempre, tocando temas muy de coyuntura, interesantes, y que realmente estamos apoyando siempre, ¿no? Para los que no conocen mucho la Fundación, nosotros somos una de las 6 fundaciones políticas de Alemania que se encuentra afiliado al Partido Liberal Alemán. Nuestra oficina no solamente trabaja acá en Lima para Perú, sino también desarrollamos actividades en la comunidad andina, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Bolivia y en Venezuela. Nosotros estamos enfocados a actividades referentes al Estado de Derecho, economía social de mercado, Smart Cities, digitalización y educación de calidad. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como FNF Países Andinos, en Facebook, Twitter y en el Instagram, para que se enteren de estos foros, estas conversaciones que siempre estamos apoyando con nuestros socios. Así que muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Jennifer. Muchísimas gracias. Acabas de decir acabas de nombrar algo que para mí es fundamental: Estado de Derecho. Por primera vez en los Estados Unidos, un presidente en ejercicio pone en duda la legitimidad de las elecciones. Claro, lo ha hecho sin
sin dar pruebas el presidente Trump, pero ha puesto en entredicho, bueno, como parte de su estrategia, incluso de los últimos días, él ha hablado de un fraude, que esta elección no es que la haya ganado Joe Biden, ni que la haya perdido él, sino que se la han robado. ¿Qué piensa, embajador Chuquiguara, sobre esa afirmación? ¿Y qué piensa sobre todo sobre el impacto que eso tiene en materia del respeto a las tradiciones democráticas de los Estados Unidos y en particular a la inviolabilidad, ¿no?, que había caracterizado el Estado de Derecho en los Estados Unidos? Sí, mil gracias, Carlos. Bueno, es importante poner también en contexto el tema de este deterioro de uno de los paradigmas de la globalización. Recordemos que hace 30 años, cuando se inicia el periodo contemporáneo de la globalización, el paradigma político era la democracia liberal. Y desde esa época hasta ahora se venía eligiendo como el modelo por excelencia. En los últimos años, particularmente desde el año 2016, el paradigma de la democracia liberal comienza a ser cuestionado. Insurgen en todo el mundo esquemas distintos donde refulgen movimientos populistas, democracias liberales, como se llaman aquellas de Europa del Este, y también en Estados Unidos, obviamente, la gestión que está terminando, al parecer, a todas luces, por los últimos resultados de los últimos 5 estados, está terminando el periodo de gestión republicano de Donald Trump, ha también, sin duda, socavado esos cimientos con una abierta intromisión de funciones entre los diferentes poderes del Estado. Así que efectivamente creo que esa es una de las tareas fundamentales que se alzarían para un nuevo gobierno, cómo recuperar un poco el tejido institucional, el Estado de Derecho, la democracia, los valores que normalmente en el pasado Estados Unidos enarboló a escala internacional. Eso también ha coincidido para traer un poco a colación la situación en toda América Latina y en nuestro país, con un periodo de baja gobernabilidad. Tenemos a la luz, en el caso del Perú, ¿no? Situaciones que evidentemente en los últimos años, desde el 2016 particularmente, está en cuestión una serie de fundamentos del Estado de Derecho, como por ejemplo las relaciones gobierno-oposición, las relaciones ejecutivo-parlamento y demás. Así que esta es una ola de alcance mundial, de alcance global. Es el deterioro de la gobernabilidad democrática, el deterioro del multilateralismo, el deterioro de los fundamentos del Estado de Derecho, y sobre el cual es un tema que marca un desafío para los actores internacionales del momento. Claro, Moisés Naim, por ejemplo, en su libro acerca del poder, dice que justamente que hoy en día es muy fácil obtener el poder, pero es todavía mucho más fácil perderlo. Es algo que quizás el presidente Trump no tenía en su radar, la posibilidad de convertirse en el segundo presidente de un solo periodo, después de George Bush padre, en lo que va de los últimos 100 años, ¿no? Realmente para alguien que valora tanto el éxito, ser perdedor, imagino que debe tenerlo destrozado desde el punto de vista emocional. ¿No es así, Miguel? ¿Tú qué piensas? Desde el punto de vista de la persona, digamos, dado quien se ha mostrado ser Donald Trump. Por supuesto que sí, coincido con ustedes. Donald Trump ha sido un irresponsable, porque el principio que ha arreglado la vida nacional estadounidense, muy pegado a los valores de la democracia, el Estado de Derecho, que ha marcado la idiosincrasia estadounidense. Fíjate, la gente en la historia de Estados Unidos, el 3 de noviembre, el 7 de noviembre, el día que cayera la elección, era una fiesta nacional. Los estadounidenses sacaban sus banderas e iban a votar el día martes y no el domingo, para no interrumpir el día de la santificación, de rezo y de oración. Esa suerte de modus vivendi que ha distinguido a la sociedad americana en el destino manifiesto histórico, pues Donald Trump lo acaba de romper. Es atípico,
No existe un precedente donde un mandatario se queje y diga que hay fraude, porque mella a las instituciones fundamentales de la historia estadounidense. Es verdad que Estados Unidos es otro, porque ya no son solamente los gringos históricos, los gringos, el protestantismo histórico. Ahora es un país de migrantes como corresponde, por eso es la sociedad de todas las sangres. Ha habido cambios cualitativos, pero también es cierto que ha habido una exacerbación, hay una violentación, hay muchas cosas que intervienen. Mira, la globalización trae cosas buenas, tecnología, desarrollo, pero también trae de paso mucha virulencia, mucho éxtasis, mucho racismo que hemos visto durante la pandemia. Cuidado. Entonces, hemos visto una polarización, las gentes con armas caminando por las calles de Estados Unidos como si fuera los tiempos de cowboy. ¿Qué es esto? Entonces, allí está el impacto que le produce la vitrina, el espejo estadounidense al mundo entero que miraba esos tiempos de Benjamin Franklin, de George Washington, de la famosa doctrina Monroe, etcétera, etcétera, a un momento como el de ahora, donde se pone en tela de juicio este sistema, fundamentalmente por caprichos y manotazos de ahogado. Todo esto también es cierto y hay que decirlo, como Estados Unidos tiene instituciones sólidas, muy pétreas, pasará, Donald Trump tendrá que dejar sus bravatas y tendrá que el día 20 de enero pues entregar como corresponde a la enmienda que dice que ese día se juramenta al nuevo jefe de Estado. Así es como va a pasar en un país donde debimos creer que todo era claro el primer día y no lo ha sido, porque las encuestas todas perdieron, ninguna reflejó la realidad de lo que el votante quería. Y como muy bien decías, si Donald Trump hubiera conservado un buen trabajo con la pandemia, seguramente hubiera sido reelegido, pero fue pues ganado por su carácter, no contagió ese ánimos que todos querían en el mandatario que simboliza a la nación americana. Donald Trump ha sido exactamente todo lo contrario. Se ha peleado, como dije en una columna hace poco, hasta con los propios fantasmas de la Casa Blanca. Bueno, mira, yo el viernes pasado, en mi columna de cada dos viernes en Gestión, escribí un artículo justamente basado en las encuestas. El The Economist, la revista The Economist, hace una especie de, a veces un pool, reúne una serie de encuestas, ¿verdad? Prácticamente día a día en todos los estados y con eso logra una especie de meta encuesta, super encuesta, que supuestamente es de una precisión pues tremenda, ¿no? Y al día miércoles, jueves de la semana pasada, pronosticaba con una confianza del 95% de que efectivamente, como parece que está sucediendo, Joe Biden ganaba y con 99% de que obtenía el mayor número de votos populares, ¿no? Es decir, que era una certeza y que probablemente iba a ser efectivamente una especie de ola azul. Eso a mí me animó a escribir un artículo que le llamé Goodbye, Mr. Trump, ¿no? Adiós, Mr. Trump, pero que cerraba con un good riddance, Mr. Trump. A ver, good riddance en inglés significa algo así como qué bueno que me libré de ti. Es decir, que los norteamericanos no solamente le iban a decir adiós, sino que le iban a decir qué bueno que te vas. Y la verdad es que los resultados de las elecciones, inclusive si gana Joe Biden, no parecieran decir que el pueblo norteamericano le ha dicho good riddance al presidente Trump. Son casi 70 millones de personas que han votado voluntariamente por un presidente que se ha burlado de todo, que ha pisoteado todo, que ha hecho uso de la Casa Blanca pues, para sus negocios particulares, que ha puesto a toda su familia, digamos, en un ejercicio de nepotismo total al mando de diferentes cosas del Estado, ¿no?
parecía que los Estados Unidos, o sea, por lo menos la mitad, casi la mitad de la población, no ha tenido problemas con eso. ¿Qué nos dice eso de la sociedad norteamericana? Que por lo menos creo yo, todos pensábamos que estaba tan pegada, digamos, a lo que dice la Constitución, a la democracia, al respeto de los derechos, al imperio de la ley. ¿Qué piensa, embajador Chuquibara? Sí, efectivamente, creo que es muy sintomático el resultado final de estas elecciones, ¿no? Lo que mencionabas, Carlos, en el sentido de que gran parte de la ciudadanía podía estar pensando que el resultado iba a ser un adiós a Trump hasta hace una semana, un adiós, digamos, marcado por un importante voto en contra de su candidatura, pues no se ha producido finalmente, porque el resultado ha sido relativamente estrecho. Quiero recordarle que el 2016 fue muy similar. En ese entonces Hillary Clinton sacó más de 3 millones de votos adicionales a lo que fue en ese momento el candidato Donald Trump. Entonces el resultado actual en términos de voto popular marca un diferencial similar, ¿no? Un poco más de 3 millones, y casi 4. Y lo que ha marcado la diferencia son los colegios electorales. Los colegios electorales, particularmente en aquellos que llaman los swing states, los estados que cambian, ¿no?, de demócrata a voto republicano. Y esos son una mayoría. Ya se sabe que los estados de la costa oeste, ¿no?, a partir de California, votan tradicionalmente demócrata. Los estados de la costa este, norte, Nueva York, y los históricos, Massachusetts y demás, también votan, obviamente, demócrata. Pero los estados del centro de los Estados Unidos marcan normalmente voto republicano. Y lo que ha marcado la diferencia son los estados en los que Donald Trump consiguió una mínima diferencia, es decir, aquellos estados que se llaman del Rust Belt, el cinturón de óxido, el cinturón oxidado, que son los estados de Pensilvania, los estados de claro, Michigan, de Wisconsin, ¿no?, en donde se centra, dicho sea de paso, el corazón del poderío económico norteamericano desde el siglo XX. ¿No? Ahí en Michigan está Detroit, ¿no?, la capital de la industria automotriz del mundo desde el inicio del siglo XX. ¿No? Están ahí la Chrysler, la Ford, General Motors y demás. Bueno, todo este sector que fue impactado por la globalización y con pérdida de trabajo, es el sector proclive al fenómeno Trump, y fue el que le dio el triunfo en esos mismos estados que han sido fuertemente impactados por la globalización en el año 2016. Y son esos estados, además, que ahora le dan finalmente el triunfo al candidato demócrata, Joe Biden, y que lo harán muy probablemente presidente de los Estados Unidos, con una diferencial mínima también, otra vez, como el resultado del 2016. Esto está marcando entonces, yo diría, dos tendencias. Una tendencia que va por lo que es la polarización política y social de los Estados Unidos, pero en una perspectiva mayor, yo diría la pérdida de la competitividad económica en el marco global de los Estados Unidos, ¿no? Y que trae una secuela de desempleo y deterioro de calidad de vida. En ese sentido, las manifestaciones identificadas, por ejemplo, con el racismo, que es un fenómeno histórico tradicional de los Estados Unidos, está también vinculado con el tema de la desigualdad, de la carencia de servicios sanitarios, de la pérdida de calidades educativas. Entonces, las clases medias norteamericanas, acostumbradas durante largos periodos a un periodo en el siglo XX de bonanza, se han visto confrontados en estos últimos 20 o 30 años al fenómeno de la globalización, con la deslocalización de industrias y de servicios. Y a partir de ellos ha quedado una clase media empobrecida, con deterioro de su calidad de vida en el cinturón clásico de lo que se llamaba el sector white anglo-saxon protestant, el sector blanco anglosajón protestante, que en este caso encuentra un deterioro de su calidad de vida. Ese es un poco el fenómeno más allá de la votación inmediata y que deja evidentemente una situación de un desafío para un nuevo gobierno demócrata. Bueno, sí, lo que acabas de señalar
embajador es bastante cierto, aunque con algunos contornos, digamos, de cambio. Efectivamente, yo recuerdo un libro en particular, hoy día me ha tocado citar libros de memoria, pero hay un libro muy interesante de dos ex editores del The Economist, que hablando de los Estados Unidos, el libro se llama The Right Nation. La palabra right tiene ahí un doble significado, porque significa más o menos como la nación correcta o la nación a la derecha. Y lo que argumentaba ese libro es que los Estados Unidos son profundamente conservadores, profundamente a la derecha, y que en realidad los sectores, digamos, más democráticos, ¿no? De izquierda, qué sé yo, la verdad es que son una minoría tremenda en los Estados Unidos. Este debate, ¿no? ha estado muy presente durante esta campaña, al punto tal que el presidente Trump en varias ocasiones pues, ha querido asustar al pueblo norteamericano diciendo estos son prácticamente comunistas, ¿no? O sea, que el Partido Demócrata estaba lleno de socialistas, comunistas, ¿no? Este trato, digamos así, maniqueo, ¿no? de las posiciones políticas, evidentemente ha sido un fracaso, por lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero también se inserta en una tradición muy larga de confrontación ideológica que pensábamos que estaba ausente, ¿no? Miguel, ¿tú cómo ves este aspecto, digamos, de la discusión política ideológica en los Estados Unidos? Fíjate, efectivamente, creo que a Estados Unidos de Norteamérica, acostumbrado al capitalismo puro y la economía de mercado, las ganancias, la gran empresa, que yo coincido que hay que formar empresa y hay que ganar, ¿cómo no? Pero se olvidaron en los últimos años, las últimas décadas, del aspecto social. ¿Y por qué se olvidaron del aspecto social? Porque gran parte de ese núcleo duro que fue ensanchándose en Estados Unidos estaba formado por los migrantes que llegaban al país. Hoy, los 32 millones de desocupados, básicamente son esos sectores que han llegado, que tuvieron cierta estabilidad para poder vivir, para sopesar una hora de trabajo que ya no sea de $6 ni 7, sino que pudiera ser un poco más. El ámbito social que no le ha sido, digamos, la fortaleza a la gravitación de la política económica estadounidense, demócrata o republicana en general, seamos claros. Entonces, cuando eso le pasa a una sociedad, la sociedad explota, la sociedad se siente defraudada, se siente frustrada, y por eso es que, mira, es verdad lo que dice Lucho Chuquiwara, el racismo es un asunto que tiene larga data, pero el racismo que hemos visto ahora en el mes de junio ha sido exacerbado por la pandemia y por esa bomba de tiempo al interior de esas familias. Por eso es que, como nunca, estalló en Georgia e inmediatamente hemos visto que en varios estados habían manifestaciones. Mira tú, la propia capital, Washington, ya parecía Roma de Nerón cuando quedó incendiada. Y eso porque hay una suerte de insatisfacción y ese sueño americano, para cumplirlo, pues hay que dejar toda tu vida y hasta las canas. Y eso, la verdad es que las gentes que llegan están mirando de otra manera el proceso. Pero allí ha faltado una suerte de sincretismo, como debe ser en la economía. Sí, fíjate, Miguel, perdón, yo no creo que la economía de mercado sea mala, ni creo que la economía planificada tampoco sea mala. Sin embargo, las dos, en realidad, como tales, así puritas, no son buenas. Entonces hay que buscar un punto medio, y eso se llama Estado social de derecho de una economía social de mercado, que es, a mi juicio, ese sincretismo
Pero, debería a ver, haber. perfecto. Claro, A ver, tú dices Miguel. eso en Estados Unidos, Miguel, nadie te cree. A ver, Miguel, espérame un segundito. Espérame un segundito. Quiero decirte algunas cosas que me parecen importantes no olvidar. ¿Ah? Los Estados Unidos, a pesar de lo que tanto tú como el embajador Chuquiguara están señalando, porque están pintando realmente un cuadro de un Estados Unidos, digamos, en total y absoluta descomposición. Y yo les voy a dar algunos indicadores que me dicen a mí que no es necesariamente así. A ver, para comenzar, ¿cuáles son las empresas más importantes, de qué país son las empresas más importantes de la cuarta revolución industrial? Americanas, Microsoft, Apple, ¿quiénes son los mayores representantes de esas empresas, digamos, que surgen de la desmaterialización del trabajo? Uber, LinkedIn, son todas americanas, ¿no? Que yo sepa. Uno. Dos, en términos de los ingresos, en los Estados Unidos todavía el ingreso promedio, si mal no me equivoco, es alrededor de $60,000, ¿no? Eso es más o menos 10 veces el ingreso promedio, digamos, de las familias en el Perú, ¿no? Y en realidad, en términos de calidad de vida, todavía los Estados Unidos siguen siendo, digamos, el norte al cual aspiran todas las diferentes economías, ¿no? La economía planificada, que ya no es economía planificada, es la economía de mercado realmente de China, ¿no? Sin libertades políticas, por ejemplo, han logrado solamente hasta ahora, a pesar de todo el progreso de los últimos 30 años, llegar a un nivel de ingresos similar al que tiene el Perú. No nos olvidemos de eso, ¿eh? O sea, China todavía tiene en promedio ese tipo de ingresos, ¿no? Efectivamente hay tensiones raciales en los Estados Unidos, pero no nos olvidemos que en estas elecciones, por ejemplo, ha votado un nieto, ha votado una persona que nació incluso o nieto de alguien que nació en un campo, digamos, de esclavos, ¿verdad? Pero ya Estados Unidos puede decir que ha tenido un presidente negro. Nosotros, que yo sepa, no hemos tenido hasta ahora un presidente negro y también hemos tenido esclavos, ¿no? Entonces, si bien es cierto que las elecciones han avivado, azuzado, digamos, todas estas discrepancias, ¿no será que estamos exagerando un poco? Después de todo, hasta antes de la pandemia, Estados Unidos tenía la menor tasa de desempleo de su historia, apenas 2-3%, si mal no me equivoco, ¿no? Y un crecimiento que va más allá de la tasa de crecimiento normal de un país maduro, como son los Estados Unidos, donde 2.2% de crecimiento es más que suficiente, digamos, ¿no? Les invito a reflexionar, no estaremos exagerando un poco en la forma de pintar a un imperio, digamos, en caída. Luis. ¿Aló? ¿Embajador Chuquiguara? ¿Sí? Sí, ¿Ahora sí? Ahora sí, no te escuchaba. A ver, es cierto desde el punto de vista económico que Estados Unidos sigue siendo una potencia mundial y que tiene un rol gravitante, cosa que importa mucho a América Latina, pero digamos, actualmente ha perdido un cierto peso relativo a escala, digamos, de actor contraparte de países como el Perú. Hace 20 años atrás o 15 años atrás solamente Estados Unidos seguía siendo el primer socio comercial del Perú, el segundo la Unión Europea y el tercero China. Ese orden se ha invertido ahora. Claro, entonces, en la perspectiva, pero se ha invertido, digamos, porque de la secuencia histórica, sí, hay que tener también, digamos, una perspectiva más allá de lo inmediato. Y yo sí considero que, por ejemplo, la demostración frente al tema de la pandemia que han dado algunos estados respecto a otros marca una diferencia de la solidez, la cohesión y la viabilidad política y social de esos países, ¿no? Por ejemplo, el tema del Estado. Una cosa es el Estado anglosajón, otra cosa es el Estado socialdemócrata, centroeuropeo, y otra cosa son los estados autoritarios de Oriente. Y en ese esquema, las respuestas que han dado a un problema como el de la pandemia han marcado una diferencia. Evidentemente, casos como lo de Estados Unidos y Gran Bretaña, el esquema tan liberal en el cual prácticamente
la población no tenía seguro universal de salud y que no tenía, digamos, tampoco los recursos suficientes como para atender directamente esta pandemia, ha pasado factura. Y los resultados están ahí, basta con ver los índices. Perdón, embajador, a ver, solamente para atenernos a los hechos, ¿no? Gran Bretaña tiene salud pública de primera para todos los ciudadanos. O sea, es muy distinto que los Estados Unidos. Muy distinto. Sí, a lo que me refiero, Carlos, es al hecho de la cantidad de víctimas y afectados, la gestión que ha tenido, ¿no? Esos estados y esos gobiernos específicamente. La diferencia, evidentemente, con modelos de Estado como el de Alemania, los países escandinavos, que con sus diferencias, porque entre unos y otros también hay diferencias, logran tener, digamos, una mejor respuesta frente a esta pandemia. Pero no es una interpretación mía, claro, esa interpretación la hizo Francis Fukuyama hace unos meses. Sí, bueno, Francis Fukuyama se equivocó tremendamente con el fin de la historia y otras cosas, ¿no? Pero también tiene usted el ejemplo de lo cual se rectificó, pero estamos hablando ahora de la pandemia. Y lo que señalaba es que el Estado, la calidad del Estado, puede tener también una repercusión inmediata en la calidad de vida de sus ciudadanos. Por supuesto. Eso es lo que quiero subrayar. Claro. Entonces, como decía Miguel Ángel, es cierto que el tipo de globalización que se ha tenido hasta ahora, más sesgada hacia la libertad económica, al influjo del mercado y demás, está siendo revisada a la luz de esta lupa amplificadora que es la pandemia, en el sentido que manteniendo sin duda la importancia del crecimiento, la importancia de las inversiones, la importancia de los negocios, pero a que el Estado recupere un cierto rol en el sentido de la capacidad de ofrecer servicios, ¿no?, válidos y de calidad. En términos generales, ¿no? Entonces, obviamente hay también un tema de revolución, de la cuarta revolución industrial, calificada así por Klaus Schwab, el presidente del Foro Davos, y que usted, Carlos, ha hecho muy bien alusión. En ese sentido, hay una transformación de la economía y las empresas de punta que usted ha mencionado son evidentemente las empresas tecnológicas, muchas de ellas asentadas efectivamente en los Estados Unidos. Pero en una mirada más amplia, ¿qué es lo que dejó atrás esos sectores de punta en el campo tecnológico? Dejó atrás precisamente el sector manufacturero, que es los perdedores de la globalización. Es decir, así como hay un sector de punta que ganó, digamos, espacio con la globalización, hay un sector perdedor de la globalización que es precisamente ese cinturón de óptimo a los que aludíamos y que ha tenido un rol importante en las elecciones. Concluyo simplemente. El tema de la competencia china en el campo tecnológico marca sin duda una variable muy importante en lo que va a ser el devenir de las relaciones internacionales y de esa nueva bipolaridad, como llaman los internacionalistas, que estaría emergiendo entre los Estados Unidos y China. Evidentemente, esa bipolaridad que además también se expresa, ¿no?, como también lo señaló el embajador Choquiguara, en ser los principales socios comerciales y de inversión del Perú. Ahora, yo quería preguntarles un poco sobre las relaciones, ahora sí, Perú-Estados Unidos, ¿no? Estos últimos 4 años, con presencia del presidente Trump, ¿significaron algo, digamos, interesante en las relaciones Perú-Estados Unidos? Porque desde mi perspectiva, más bien pareciera que el presidente Trump se concentró tanto en sus temas domésticos y de repente un poquito con relación al Medio Oriente, Israel, pero después no ha querido saber nada del mundo y en esa visión, digamos, de mirada al ombligo, ha ignorado olímpicamente a América Latina. Pero es mi lectura. Miguel, ¿tú qué piensas? ¿O cuál es tu lectura? Fíjate, Carlos, creo que se han perdido 4 años importantes de la relación bilateral de Perú con Estados Unidos. Solamente mira este último tramo. El presidente Martín Vizcarra nunca llegó a conocerse personalmente con Donald Trump. Ahí solamente mira la ausencia de una diplomacia de avanzada, de grandes ligas. En cambio, Jair Bolsonaro juramentó y a los 3 meses ya tuvo un encuentro con Donald Trump. ¿Qué te parece? Entonces, seamos claros.
Estados Unidos es el hegemón del continente, del planeta. Lo que tenemos que hacer es tener el mejor circuito con Estados Unidos. No lo hemos hecho. Es más, nos atrevimos a lanzar a una candidatura hacia el vacío para la Secretaría General de la OEA. Y yo no digo que el Perú no la pueda tener, pero seamos estratégicos. Si hay un país que está avalando la candidatura de Luis Almagro, que es Estados Unidos de América, y que muchos países se ponen en ese circuito porque las relaciones son de intereses, como el Perú pone todavía al embajador del Perú en Washington como candidato. Increíble. Eso no lo cree nadie, pero es una realidad. Entonces eso se llama impertinencia en diplomacia. Yo creo que Estados Unidos nos ha puesto en rojo y eso pasa porque no hay tacto. Entonces, tú preguntas cómo es la relación de Perú con Estados Unidos. Pues no es una buena relación. Y tercero, mira, el nombramiento, la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Por primera vez un Todos norteamericano. los países comenzaron a oponerse porque había una tradición que decía que el presidente debía ser un latinoamericano. El Perú nunca dijo nada. Exacto. Qué bueno hubiera sido que diga que sí o que no, pero lo peor, como decía mi maestro Gonzalo Fernández Puyó, es no decir nada. En diplomacia, a veces el silencio es sabio, pero también el silencio es miedo. Y eso no fue bueno, que el Perú no tuviera, nada le iba a pasar al Perú. Entonces, nuestra relación con Estados Unidos tenemos que reconstruirla. Ok. Tenemos te dejo cosas ahí, importantes, Miguel. el tema del narcotráfico, Ok. que tenemos que afianzar nuestro TLC, mejorar, hay que hacer ajustes y que Estados Unidos empiece a mirarnos, pues, porque Estados Unidos mira a Chile hace 30, 40 años y ahora mira a Colombia. Claro. Mira a Plan Colombia. Pero no nos mira, ¿Por qué no hay nos un mira a plan para el nosotros. Perú? Bueno, ok, entonces estamos de acuerdo. Básicamente no pasó nada estos 4 años, hemos sido olímpicamente ignorados. ¿O usted estaría en desacuerdo, embajador Choquiguara? Bueno, evidentemente a todas luces salta a la vista, ¿no? Estos 4 años han coincidido con periodos de baja gobernabilidad, tanto en el Perú como en Estados Unidos, ¿no? De alguna manera, en términos sobre todo políticos, en términos de lo que, como usted bien mencionaba, Carlos, al inicio de la conversación, de lo que significa el respeto al Estado de Derecho, en el funcionamiento adecuado de las instituciones democráticas. No ha sido un ambiente propicio en uno y otro país. Y la política exterior tiene que ver mucho con el perfil de la política interna de cada Estado. Si no hay gobernabilidad democrática, digamos, en un Estado, muy difícilmente podrá llegarse a entendimientos de otra naturaleza. Yo creo que en este momento el Perú está iniciando un proceso electoral hacia un nuevo gobierno y se instalará un nuevo, muy probablemente ya a estas alturas del día, el nuevo gobierno de Joe Biden en enero en los Estados Unidos. Así que surge ahí una oportunidad para manejar de una manera distinta, comenzando por la recreación de algunos valores democráticos en la gobernabilidad de ambos países. Y quieras o no, esos valores democráticos en los que puede coincidir, extendidos al conjunto del continente, marca una diferencia sustantiva en la calidad de las relaciones que pueden tener ambos países. ¿Y usted es optimista, adicionalmente, embajador? que la agenda ha estado quizás... Perdón, ¿usted es optimista que las relaciones van a mejorar, digamos, sustantivamente teniendo a un presidente Biden que teniendo a un reelecto Trump? Pienso que las formas van a mejorar. Okay. Las formas van a mejorar, efectivamente, con un retorno de un gobierno democrático, pero también siento que el profundo clivaje que existe actualmente en los Estados Unidos en el sentido de esa polarización, ¿no? Ideológica, política tan fuerte que se ha expresado en estos votos, en el recuento de votos final, marca también límites para una administración nueva de Joe Biden. No creo que pueda ser un retorno fácil a esquemas de política exterior previos a Donald Trump,
en la medida en que hay todavía una base conservadora muy activa y muy fuerte de política interna. Y obviamente, quieras o no, la política exterior de un país tiene que tomar en consideración las circunstancias internas a efecto de definirla. Entonces, no va a ser tan fácil volver a un retorno inmediato. Pero adicionalmente, además, hay otro factor importante que creo que hay que considerar, que es que en América Latina y también en nuestro país tenemos ahora la presencia creciente de China, de sus inversiones y de su rol cada vez más importante en la escena internacional, la ruta de la seda y todos los proyectos que ya conocemos. Entonces, en ese sentido, la competencia va a ser fuerte y al Perú, como un país y como un Estado autónomo, lo que le convendría en ese caso es manejar una relación madura con las dos potencias que emergen de alguna manera en el escenario internacional. Y además hay una oportunidad también para recrear un diálogo a nivel latinoamericano con nuestros pares sudamericanos y latinoamericanos a efectos de manejar una relación de independencia que considere primero los intereses del país, primero los intereses de la región y tener así un diálogo maduro con los Estados Unidos y también con China, que serán las dos grandes potencias que marcarán sin duda nuestra relación con el sistema internacional en los próximos años. No, la verdad que no podría estar más de acuerdo con usted, especialmente en lo que se refiere a la necesidad de tener algún tipo de estrategia, algún tipo de política predefinida frente a China, porque está claro que tiene intereses, digamos, que van incluso más allá de lo económico, porque también tiene, digamos, intenciones de exportar su modelo político, ¿no? Más allá de su área de influencia. Miguel, yo quería seguir un poco la ruta, digamos, que nos acaba de trazar el embajador Choquiguara y preguntarte, ¿cómo crees tú que se puede recomponer las relaciones Perú-Estados Unidos, ¿no? bajo un presidente Biden en los próximos años? Seguramente que si es Biden, va a ser más fácil, Carlos. Mira, Joe Biden ha dicho que va a legalizar a cerca de 10 millones de indocumentados. La gran mayoría va a ser centroamericanos, pero también un poquito los peruanos que hay en Estados Unidos y que no tienen sus documentos en regla. Entonces, los demócratas siempre han tenido un mayor margen, más flexibles. Mira, Barack Obama llegó hasta La Habana, no se lo perdonaron los cubanos de Miami y los republicanos, pero lo hizo. Y se reunió con Raúl Castro en la cumbre iberoamericana de Panamá. Entonces, creo que con un gobierno como el de Joe Biden va a haber una mejor sincronía. Eso está bien. Y sería bueno que el Perú, fíjate, ve, así como China tiene su ruta de la seda, que no solamente es comercial, sino geopolítica, en nuestro tamaño, por supuesto, a nuestra escala, hagamos la política exterior de la ruta Chasqui para el mundo entero. Fíjate, desde acá lo estoy diciendo, la ruta Chasqui, que nos vincule primero a los países de su región y vamos cruzando la pista para llegar a Estados Unidos y a otros países del mundo, China, etcétera. O sea, la ruta Chasqui debe ser la ruta de la multilateralización, Carlos, que es lo que corresponde a la globalización. Con los dos grandes sí, pero también con una India que se esfuerza mucho y viene a América Latina y viene al Perú. Pero también con una Rusia que nos ofrece su vacuna y que está queriendo mostrarse para espacios como este. Y la Unión Europea, otrora que tuvimos una relación de cooperación y que ha sido latigada, pues también hay que abrir espacios. Incluso el África, ahí está Marruecos. Cuidado, países importantes. No debemos dejar ningún espacio importante del globo. Y nuestra diplomacia, que es jóvenes diplomáticos, embajadores con muchas ganas, de acuerdo, que deben ser realmente cambio cualitativo
para Perfecto. ensanchar nuestra mirada internacional, Ok, pero Miguel, con Miguel. programa. Sí, perfecto. La verdad es que vamos a tener que hablar un poquito más de esa ruta del chai que me parece fascinante como concepto. Yo quiero agradecerles, por supuesto, a ambos su amplitud, digamos, para la conversación inteligente sobre un tema que está aquí y que, la verdad, va a marcar nuestro futuro los próximos 4 años frente a una potencia económica que históricamente, digamos, significa muchísimo para el Perú y para los peruanos. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes dos, el embajador Chuquiguara, Miguel Rodríguez Maqui, un placer realmente tenerlos. Gracias a UCI, un canal inteligente, por albergarnos aquí en este conversatorio del Instituto del Futuro con el auspicio de la Fundación Frederick Naumann. Soy Carlos Anderson y los veré dentro de un par de semanas, la próxima semana, el próximo viernes, si Dios quiere.